Resumen de la historia del petróleo en Argentina. El petróleo es un líquido oscuro, viscoso y de muy mal olor, y lo impresionante es que la economía del mundo gira alrededor de este producto, que además es la principal fuente de energía de toda la humanidad por hace más de 100 años. Argentina es uno de los pocos países que posee petróleo y uno de los primeros en desarrollar su explotación. Fue un 13 de diciembre de 1907 que se dio un descubrimiento que cambiaría la economía argentina. La perforación de un pozo en Comodoro Rivadavia en busca de agua llevó al hallazgo del petróleo allí en ese sitio, a una profundidad de unos 540 metros. No se sabía si realmente iban en busca de agua o iban por el petróleo, pero el lema en ese momento fue en busca de agua. En consecuencia, surgieron dos temas polémicos y de difícil solución. ¿Quién era su legítimo dueño y quién podía explotarlo? ¿A favor del Estado o a favor de las empresas privadas? Fue así que la historia petrolera argentina quedó marcada por estas dos tensiones. El que descubrió el petróleo fue José Fuchs, quien estaba a cargo del operativo en ese momento. Y por otro lado, el ingeniero Julio Krause, quien había comprado los equipos para la perforación en Europa, inmediatamente al descubrimiento da aviso al presidente de la nación y en menos de 12 horas se llevó a cabo un decreto en el que se determinaba que en 5 leguas a la redonda del lugar del hallazgo se declaraba zona de reserva. En ese entonces se estaba construyendo la primera empresa petrolera estatal del mundo. En 1910 asume el presidente Roque Sáenz Peña y la primera medida en tomar fue en decretar que la explotación del petróleo en la zona de reserva la haría el Estado. Seguidamente a esto se crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia. 4 años después se da la Primera Guerra Mundial y junto aparecen los avances tecnológicos que modificaría la vida de millones de personas. Máquinas, submarinos, tanques, entre otros, utilizaban el petróleo como combustible. Los gases provocaron un aumento en la producción. Para el año 1916, bajo el gobierno de Irigoyen, la explotación estatal de Comodoro Rivadavia comenzaba a competir con las grandes importaciones extranjeras como la Standard Oil y la Shell. Al finalizar la guerra, aparece un nuevo fenómeno que impulsa la industria petrolera. Era el automóvil. En el tiempo, el yacimiento de Comodoro Rivadavia, perforado y sin cuidado a lo largo de 10 años, perdía presión y su rendimiento comenzaba a declinar. Para eso se requería de nuevos pozos para poder mantener el nivel de la producción. Por ende, su rendimiento disminuía y los gastos aumentaban. Y en consecuencia de esto, la Administración Estatal del Petróleo entraba en una profunda crisis. En 1920 se construye la primera refinería, pero las empresas privadas estaban en contra de esto. El 3 de junio de 1922, Irigoyen crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con el objetivo de poder explotar y vender el petróleo extraído. Prácticamente lo que hizo fue cambiar el nombre de la Dirección General de Explotación del Petróleo por YPF. En 1925 se inaugura una nueva refinería en La Plata bajo el gobierno de Alvear, acompañado del ingeniero Mosconi, siendo la más grande de Latinoamérica en ese momento y la más importante de Argentina en la actualidad. A partir de ese entonces, Argentina podía participar en todas las fases de comercialización del petróleo y desde ahí comenzaba a comercializar sus propios productos y aumentaba las ventas de nafta, de querosene, y junto comenzaba un enfrentamiento entre el Estado y las empresas privadas. En 1927 surge un acuerdo de la nacionalización del petróleo. En 1938 se descubre un gran hallazgo de yacimiento en Mendoza. El gobierno de Justo lo que hace es entregar
el control de todas las importaciones del petróleo a YPF. Empezaron a aparecer nuevos hallazgos de yacimientos en Mendoza, Neuquén, Chubut, Salta, Comodoro Rivadavia y Santa Cruz. Y junto un aumento de la producción de un 16% anuales, llegando a 2 millones de metros cúbicos por año. Entonces se empieza a instalar nuevas refinerías en Mendoza, Santa Fe y Salta, y se amplía la de La Plata. Y en 6 años aumenta la producción a un 50%. Justo lo que hace en su gobierno es crear la primera gran red de carretera, financiada principalmente por los impuestos al petróleo. Se requería de estaciones de servicios que pudieran cubrir esa red. Para eso lo que hace YPF es asociarse al Automóvil Club Argentino para poder llevar adelante ese proyecto. Y finalizando la década del 30, YPF ya tenía estaciones de servicio y surtidores en todo el país. En 1939 se da la Segunda Guerra Mundial y consigo trae un alteramiento de planes. El país entraba en una emergencia energética y fue YPF quien tuvo que enfrentar esa demanda de energía. 1946, para ese entonces gobernaba Perón, quien se había encontrado con una YPF muy débil. Lo que decide hacer es pedir ayuda a capitales extranjeros para poder llegar al autoabastecimiento del petróleo. Por eso recurre a la importación, pero finalmente no lo logra. Recién a fines de la década del 50 se logra el autoabastecimiento por Frondosi. En 1976, con el golpe de Estado, la YPF es endeudada. 6 años después, YPF pasó a ser la primera empresa estatal del petróleo a nivel mundial, asfixiada por sus deudas. 1922, el gobierno de Menem desnacionalizó el petróleo a través de la ley 24.145, transfirió el dominio público de los yacimientos de los hidrocarburos de la nación a las provincias. En 1999, la empresa española Repsol lo que hace es comprarle todas las acciones a YPF por la suma de 15.000 millones de dólares, y lo que hacía era vender el petróleo extraído. Repsol pasa a llamarse Repsol YPF. Tuvo una ganancia de 2.000 millones de dólares anuales. Economía e industria fueron creciendo a lo largo de la década del 2000 y junto aumentaba el consumo de combustible, llegando a superar a la producción, provocando que Argentina tenga que importar combustible para poder satisfacer las demandas hogareñas. Finalmente, en el año 2010 se registra un desabastecimiento de la nafta en las estaciones de servicios de Buenos Aires. En consecuencia, Repsol YPF tuvo que importar 50 millones de litros de nafta para poder abastecer a los automóviles, a los camiones, a las máquinas agrícolas, etc. Lo que provoca es una caída de 55.000 puestos de trabajo y el cierre de 3.500 estaciones de servicio. Finalmente, en el año 2012, Cristina Fernández de Kirchner decidió la expropiación del 51% de las acciones de YPF.